Muy buenas tardes a todos. Te damos la más cordial bienvenida a nuestros más de 6 participantes: Carlos Barrera, Carlos Osorio, Fabián, Jesús Ruiz, Leonardo Gutiérrez. Muchas gracias por estar aquí presente. Bueno, también acá está Roberto. Muchas gracias por estar aquí presente en esta charla informativa del día de hoy. En nombre de la Escuela de Posgrado y de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, le damos la más cordial bienvenida. También quiero agradecer a quienes nos acompañan el día de hoy por el parte del área de posgrado. Está Pilar Fierro, que nos va a estar apoyando con todo el proceso de matrícula, fechas claves, descuentos, etcétera. También tenemos en esta oportunidad a Gustavo Zurita, que nos está acompañando acá, y está acompañando también al profesor Ariel La Paz, quien nos va a dictar la charla de hoy. El profesor es director académico del programa. También cuenta con un PhD en Management Information Systems at University of Illinois at Chicago, en Estados Unidos. Él nos va a estar contando más acerca del programa y todo lo que necesitan saber para poder tomar una correcta decisión. Sabemos que es una decisión bastante importante y para eso debemos de estar informados. Así que los invito a escuchar esta charla informativa y hacer sus preguntas a través del chat en la opción Everyone. Le dejo el pase al profesor. Muchas gracias y sean todos muy bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer lo siguiente. Esta charla la hemos hecho varias veces, algunas que están grabadas. Si ustedes nos siguen en las redes sociales de posgrado, van a ver que tenemos bastante de esta información procesada. Y hoy día le pedí a uno de nuestros profesores también del programa, Gustavo Zurita, doctor también en Ciencias de la Computación, que nos acompañe y nos dé alguno de sus contenidos, nos comparta parte de lo que hace en investigación, en docencia, en extensión. Así que para que aprovechemos bien el tiempo, yo voy a comenzar, ¿ya? Eh, contando algunos aspectos clave del programa. Si tenemos algunas preguntas, las podemos ir resolviendo rápidamente de inmediato, lo pueden hacer por el chat. Eh, y después de eso también le vamos a dejar el espacio al profesor Zurita para que nos comparta más de sus contenidos. Bien. Bueno, nuestra Facultad de Economía y Negocios, tiene una larga trayectoria. Ustedes ya, bueno, les dimos algunos videos. Ustedes habrán reconocido también la Universidad de Chile como uno de los centros de excelencia, donde siempre estamos muy arriba en los rankings. Ahora, para nosotros no es solamente una forma de satisfacción saber que estamos ahí, sino que también es una responsabilidad, porque sabemos que estamos siendo observados por postulantes, por la competencia, por el resto del mundo académico. Así que no solamente nos da orgullo, sino que también nos ocupa y nos preocupa siempre hacerlo con excelencia. Es parte de nuestro eslogan también, y más que un eslogan publicitario, es parte de nuestra motivación. Nuestra facultad tiene muchas instancias locales e internacionales, convenios con muchas universidades a las que nuestros estudiantes de pre y posgrado también pueden acceder. La Escuela de Posgrado tiene una semana internacional donde vienen profesores de distintas partes del mundo, y además a esto se suma otra instancia de viajes que hacen nuestros estudiantes a universidades extranjeras también. Así que esos son beneficios que están abiertos para todos nuestros estudiantes de todos nuestros programas. ¿Bien? Algo de los rankings. Bueno, en casi todos los rankings que conocemos siempre estamos liderando. Como decía, esto no es solamente algo de autosatisfacción, sino que también responsabilidad por mantenernos arriba siempre, y también por estar siempre demostrando por qué estamos ahí. Y en particular con este programa que vamos a hablar hoy, el Magíster en Sistemas de Información e Inteligencia de Negocios, creemos que es un área muy vanguardista, y esto quiere decir que somos pioneros, que estamos liderando el área. Y una de las cosas que siempre destaco es que lo hacemos desde una facultad de negocios, economía y negocios. Mucho de este tipo de maestrías y de este tipo de áreas se estudia comúnmente desde las ciencias de la computación, ¿ya? Por supuesto, acá hay nichos, hay segmentos en los que todas las facultades tienen sus espacios para desarrollarse,
Pero en particular a nosotros nos interesó dar una perspectiva de los negocios y la gestión a todos estos temas de sistemas de información, a la inteligencia de negocio, a la toma de decisiones, al uso de tecnologías, a la estrategia tecnológica, porque detectamos en nuestras interacciones, encuestas, eventos que hacemos y mismas clases con personas que están en niveles de diplomados y posgrados, que en las áreas de TI falta desarrollar este tipo de habilidades, y es algo muy altamente y muy requerido por las empresas. Bueno, nosotros pensamos en profesionales que están vinculados al área de TI, naturalmente, y el área de ciencias de la información, las decisiones, toma de decisiones, analítica hoy día, porque la evolución tecnológica ha incorporado naturalmente mucha tecnología, pero cuando la incorporación es tomada simplemente de un punto de vista técnico o tecnológico, esa visión es insuficiente, y es lo que nos dice la empresa. No solamente quiero a alguien que sepa de tecnología y sepa de base de datos y eso, que es necesario tener parte del personal, pero también quiero a alguien que me ayude a planificar la estrategia. Y parte de lo que vamos a conversar aquí con el profesor Zurita es que las empresas en los últimos 3 años, a propósito de pandemia y todos los fenómenos sociales que hemos visto, se han visto en la necesidad de acelerar muchas de estas inversiones propiamente tal, para traer más tecnología, para interactuar mejor con su clientela, con sus partners, y ahí se dieron cuenta, más críticamente, que les faltaba algún instrumental, alguna herramienta de cómo planteo el presupuesto, cosas tan básicas como, ¿será bueno el proyecto o no? ¿En qué áreas voy a mejorar? ¿Cómo voy a darme cuenta si fue una buena inversión o mala inversión? Y esas áreas las trabajamos nosotros desde nuestra perspectiva de la gestión, la administración, la estrategia y los negocios. Los macro objetivos es que nosotros queremos formar personas que tienen una capacidad de pensamiento complejo y que son capaces de no solamente plantear soluciones, porque a veces las empresas se enamoran de la solución antes de entender su problema. Para nosotros parte por entender bien cuál es el problema, desarrollamos una visión estratégica, gerencial, una visión holística de cuál es el problema con la tecnología, el uso de la tecnología, los problemas que la tecnología tiene que resolver. ¿Ya? Nos gusta también decir que no es solamente tecnología, le llamamos sistemas de información cuando a esta tecnología, hardware, software, bases de datos, redes, etc. Nosotros le ponemos también estos componentes de quiénes son los usuarios, qué procesos de negocio y qué modelo de negocio están siguiendo, cuál es la estrategia. Entonces, combinamos todas estas cosas para llamarlos sistemas de información. A través de nuestro programa también queremos fomentar la competitividad de las empresas. Buenas decisiones pueden generar grandes saltos en la rentabilidad, en la satisfacción con mis clientes, en mi eficiencia, en mi coordinación de mis equipos, etc. ¿Ya? Pero malas decisiones en tecnología también pueden ser muy complejas, porque hay algunos sistemas que son grandes inversiones, grandes intervenciones también, en cuanto a cuál es la resistencia que se genera con los usuarios, y por lo tanto necesitamos esta combinación, esta buena combinación de elementos tecnológicos y conocimientos específicos, pero también estas otras áreas de gestión que tienen que ver con comunicación, liderar equipo, presentación de proyectos, defensa de proyectos. ¿Bien? Entonces, hemos combinado todas estas cosas para entregar habilidades y herramientas que nos permiten hacer una buena gestión del conocimiento, transformar datos en información y tomar decisiones, y aportando a las organizaciones en modernización, innovación tecnológica, uso y explotación de los datos, que hoy día es se dice por ahí que es el nuevo oro, el nuevo petróleo, así se le trata a los datos. Así que son estas nuestras áreas de desarrollo principalmente. ¿Bien? Aquí hay una muestra de quiénes son los profesores. Todos los profesores cuentan con doctorados en Chile y en el extranjero. No solamente tenemos doctorados, sino que además estamos activamente haciendo publicaciones e investigación científica básica y aplicada, que naturalmente es lo que también traemos a nuestra sala. Esta malla curricular ustedes la pueden ver también en nuestra página web, y van a ver, aquí quiero explicar lo siguiente. En el segmento de la izquierda aparecen 3 cursos que le llamamos nosotros de nivelación y formación básica. Los primeros 3 que están en un color un poquito más oscuro, matemáticas para la gestión y administración de datos y lectura financiero-contable, son cursos de nivelación. Si ustedes deciden postular, nosotros vamos a tener alguna entrevista, esto es parte del proceso, y dentro de esa entrevista yo les voy a hacer algunas preguntas para definir si deben tomar 1, 2 o los 3 cursos. Bueno, una vez definida la nivelación, los cursos básicos están acá en arquitectura integral de sistemas, inteligencia de negocio y gestión del conocimiento, ciencia de las decisiones,
modelos de negocio y planificación estratégica, ¿ya? Y bueno, después vienen los cursos de formación avanzada y especialización y amplitud. Todos estos cursos, después de la nivelación, son obligatorios de tomar. Y bueno, tenemos la modalidad, el formato es bimestral. Y esto significa que cada bimestre tenemos 2 o hasta 3 ramos de esto, que ustedes van a cursar fin de semana por medio. Eso es más o menos la regla. A veces se nos juntan un poquito por temas de feriado y tenemos que organizar la logística, pero eso es más o menos el formato. Fines de semana, días viernes y sábado, viernes en la tarde y sábado todo el día, fin de semana por medio. Aquí aparece, por supuesto, la inversión. También aquí nos pueden apoyar, Pilar, comentando que tenemos muchos descuentos aplicables también. Así que si nos quieren hacer preguntas de eso, ahí les vamos a poder dar más información. El precio inicial es de 450 UF, pero como digo, hay varios descuentos que también creo que tenemos listados por acá. Bueno, más adelante aparece la información y podemos explicarlo también más en detalle. Aquí hay una información más nueva para este proceso de admisión. Y es que esta admisión para inicio del 2023, nuestra escuela de posgrado está definiendo una asistencia presencial mínima, ¿ya? Del 50% y también una asistencia online sincrónica de al menos el 25%. ¿Ya? Ahora, si alguien está muy lejos de Santiago, ¿ya? Más de 200 kilómetros, podemos a través de una carta hacer una solicitud y podemos reducir algo estas exigencias, pero lo que sí queremos hacer es aumentar nuestra presencialidad, ¿ya? Ya llevamos un par de años con mucha virtualidad para nuestro tipo de clase, nuestro formato, para los objetivos del programa también, que es hacer networking, nos funciona mucho mejor la presencialidad, así que queremos ser mucho más activos en esto. Y bueno, a quienes se conecten online también esta va a ser una exigencia, de aquí en adelante tienen que participar con sus cámaras encendidas. Bueno, tenemos un listado de los requisitos, esta información está también en la página web, ¿ya? Insisto, estoy yendo bien rápido porque quiero dejar el espacio para que el profesor Gustavo nos cuente además algunas cosas bien interesantes que él hace también en su investigación, en su extensión. Así que voy a saltarme algunas cosas, que es información bastante general, para ver algunos de los beneficios, y si llegamos al tema interesante, me imagino que es el tema de los descuentos, financiamiento, se puede pagar en cuotas, tenemos los sistemas de WebPay, pago al contado, que también tienen ciertos descuentos, ¿ya? Y aquí aparece el tema de los descuentos para este financiamiento. Si se matriculan anticipadamente, hay un descuento importante que es gradual, se va achicando, ¿cierto? En la medida que nos acercamos nosotros al inicio del programa, pero parte en un 17% y llega hasta un 8%, ¿ya? Hay descuentos por pago al contado, si ustedes trabajan en una organización sin fines de lucro, también hay unos descuentos interesantes de funcionarios públicos, ¿ya? Siempre nos hacen preguntas si son acumulativos, etcétera. Ahí les pedimos después la información más a Pilar. Y bueno, hay hartas formas de acceder y de aportar al financiamiento. Aquí hay más tipos de descuentos, ¿ya? Para académicos, para personal de la universidad, bueno, la verdad que son muchos y si alguien quiere información más específica, vamos a estar disponibles para responder después. Bien. Antes de darle paso al profesor Gustavo para que nos cuente más de su tema, ha preparado algo para compartirnos. Quiero saber si en nuestra audiencia hay un tema específico que en cuanto a lo académico, la distribución de carga. Nosotros tenemos un AFE, actividad formativa equivalente a tesis, que se hace al final. ¿Ya? Son preguntas que yo recojo generalmente en las entrevistas, pero si alguien acá tiene alguna pregunta específica, por favor, escriba en el chat y le vamos a responder en cuanto a esto. ¿Ya? Si es que alguien va a hacer alguna pregunta, mientras tanto, le damos un minutito para que escriba. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla para darle paso al profesor Gustavo Zurita, que nos va a también compartir parte de su charla.
Está muteado, por si acaso, Gustavo. Muchas gracias por hacerme notar Ahora sí. eso. Muy buenas tardes, gracias Ariel. Bienvenidos a todos los presentes de mi parte. Decía que yo voy a hablar de un tema que se ve en la maestría. Por supuesto, este es solo uno de ellos. No diría el más relevante, pero sí de los más importantes, ¿no? Vamos a hablar acerca de la innovación. Pero antes de que yo comience con la exposición de algunos conceptos relacionados con la innovación, me gustaría pedirles a ustedes que me respondan a través de Mentimeter, que ahora voy a compartir, una pregunta simple que consiste en que mencionen un ejemplo de innovación tecnológica, cualquiera que sea esta. Para ello, yo voy a copiar en el chat el link de este cuestionario. Si por favor pueden ustedes ya ir llenando. Quisiera saber su opinión, percepción respecto a lo que es una innovación tecnológica. ¿Me confirman si pueden entrar, por favor? Un minuto, 2 minutos para que puedan ustedes responder. ¿Me confirma alguien si le llegó? Si puede entrar al formulario. Gracias, Carlos. Muy bien, Fabián. Algo breve, no tiene que ser extenso. Lo primero que a ustedes se les ocurra y que conocen como innovación tecnológica. Puede ser unas cuantas palabras. Pueden ser innovaciones que ya quizá han pasado, no necesariamente son recientes. El Internet of Things, por supuesto, es una tecnología que en su momento fue innovadora, hoy en día prácticamente es un estándar en distintos ámbitos, que puede, por supuesto, ser utilizada de manera innovadora, cuando ésta es asociada a distintos procesos, requerimientos, para resolver distintos tipos de problemas. Evidentemente, la impresión 3D también es una tecnología innovadora. Cada vez van desarrollándose más tecnologías asociadas a esto, con distintos materiales, para distintos usos, etc. Y ciertamente se pueden generar muchas soluciones innovadoras mediante el uso de esta tecnología. Teledetección, asociada, me imagino, al reconocimiento de imágenes, que se pueden utilizar de distintas maneras. Carlos Barrera dice: la nanotecnología es una tecnología en desarrollo, por supuesto, se hacen esfuerzos en ese sentido, y seguramente vamos a escuchar más al respecto de esto. La biometría también, dice Fabián a través del chat. Perfecto. Bueno, creo que estamos bien respecto a lo que comprendemos como innovaciones. Ahora voy a desarrollar algunos conceptos, como les había dicho, asociados con la innovación. Las tecnologías que ustedes me han mencionado, en general, diría que la mayor parte fueron ya propuestas hace unos años atrás. En su momento, por supuesto, todas estas fueron innovaciones radicales en algunos casos, como la impresora 3D, que sin embargo ya hoy en día se están convirtiendo, por lo menos en algunos contextos y escenarios, en innovaciones prácticamente ya estandarizadas, así que casi lo tiene, varios lo tienen y por lo tanto deja de ser innovador. Lo innovador llega a ser cuando estas tecnologías son utilizadas para poder resolver distintos tipos de problemas, ¿no?
Bien, entonces, la innovación es la aplicación exitosa de una nueva idea, producto, servicio, proceso para resolver algún tipo de problema, algún requerimiento, ¿no? La innovación en general está orientada para poder dar apoyo a una organización en cuanto a su productividad, crecimiento, competitividad, porque hoy en día necesita distinguirse la competencia y la innovación es utilizada inclusive como una ventaja competitiva hoy en día. Aquellas empresas que son innovadoras se distinguen de aquellas de la competencia que no hacen tanta innovación o diferenciación en los productos o servicios que ofrecen, ¿cierto? Y para innovar, por cierto, se necesita aplicar la creatividad. Y la creatividad es una capacidad, habilidad que tenemos nosotros los seres humanos para identificar nuevas maneras diferentes, distintas de hacer las cosas, que una vez que sean estas exitosas se pueden llamar en innovaciones. Todas las ideas que uno tiene pueden ser muy creativas, muy diferentes, muy distintas, pero solo se llaman innovaciones aquellas que finalmente son implementadas y son exitosas. Entonces, durante el transcurso de la historia de la humanidad, seguramente han habido algunas personas que se les ha ocurrido la rueda en su momento, muchos años atrás, para poder desplazarse de manera individual o desplazar objetos, qué sé yo, como los que ustedes ven aquí en este cuadro. Y seguramente el modelo mental de muchas de estas personas en un principio simplemente la negaron, ¿no? Porque así es como nuestros conocimientos van desarrollándose. No siempre estamos dispuestos a asumir o a utilizar estas nuevas tecnologías, estas soluciones creativas diferentes, distintas, de buenas a primeras en un principio, ¿no es cierto? Entonces, probablemente lo que ha debido suceder tiempo atrás es que estas ruedas que iban a reemplazar a los cuadrados que estaban siendo utilizados para poder desplazar a las personas u objetos, han tenido que tener un grado de dificultad en su inserción en la sociedad, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la imagen de abajo en la que un vendedor que llegaría del futuro durante la Edad Media, intentando vender la ametralladora, pues el rey simplemente en respuesta le dice que él no tiene tiempo para sus brillantes ideas porque él tiene entre medio de sus manos una batalla que debe de ser llevada adelante mediante flechas y espadas, ¿no es cierto? Así que en su momento la gente no veía que ciertas soluciones creativas podían ser innovadoras, podían ser exitosas, simplemente probablemente se quedaron en ideas creativas. Y con el tiempo, a lo mejor, claro, se identificó cuál era el valor de estas ideas creativas, se utilizaron, fueron exitosas y se convirtieron en innovaciones, ¿no es cierto? Bien, una pregunta simple ahí en el chat. ¿Ustedes creen que hoy en día ya somos capaces de poder darnos cuenta de todas las soluciones creativas que pueden ser innovadoras? ¿Sí o no? Muy bien, Fabián dice no. ¿Qué dice el resto? No, porque todo va evolucionando. Definitivamente es así. Déjeme volver a abrir la presentación. Por alguna razón se me cerró. Ahí está. Voy a volver a compartirla mientras ustedes me responden. Bueno, hay 2 personas que me han respondido que no y en realidad la respuesta, 3 personas que me dicen que no, correcta es sí, que no. No porque no siempre nosotros nos damos cuenta del potencial que tienen las ideas creativas. Y aunque nos demos cuenta, viene luego el siguiente desafío y es cómo hacemos dar cuenta a los demás que tenemos en nuestras manos una idea creativa que puede ser exitosa, innovadora. Y aunque los demás se den cuenta, luego está otro tipo de problemas con cómo hacer que todos los demás, la masa de la mayoría de las personas, pueda empezar a consumir este tipo de soluciones creativas que a la larga se van a convertir en soluciones exitosas. Todo es un proceso gradual, es un proceso que requiere identificar distintos tipos de situaciones, contextos en el problema, en la forma en cómo se llegan a asimilar, en cómo se llegan a implementar. Todas estas cosas, por supuesto, son aspectos que vamos a ver particularmente en un módulo que he visto yo que tiene que ver con innovación y vigilancia tecnológica. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de innovación, muy relacionado con lo que me han dicho, que no siempre identificamos las ideas creativas de buenas a primeras,
si por ejemplo a Henry Ford le hubieran pedido hacer un dispositivo o máquina más veloz, probablemente lo que la gente le habría en realidad pedido sería un caballo más rápido, porque la gente en ese entonces pensaba que la única manera de poder desplazarse es a través de un caballo. Por lo tanto, a Henry Ford lo que le habrían pedido es que sea un caballo que tenga algún tipo de genética que le permita desplazarse más rápidamente, ¿no es cierto? No le habrían pedido un vehículo que en su momento Henry Ford se le ocurrió, ¿no es cierto? Estos son los aspectos curiosos de cómo la creatividad puede estar en el pensamiento, en las ideas de algunas personas, pero que simplemente esta no es asumida, percibida, identificada como tal en la mayoría de las demás, ¿no es cierto? También hay algunos mitos o situaciones que son puestas de manera concreta en relieve, como por ejemplo Peter Drucker, que dice que la prueba de la innovación no es su novedad, es decir, cualquiera puede crear una idea creativa, más o menos, tampoco su contenido científico ni qué tan ingeniosa sea esta, sino tanto como su éxito en el mercado. Esa es la mejor prueba de la innovación, ¿no? Y muchas veces estas innovaciones no tienen que ser necesariamente propuestas creativas inéditas, tan rebuscadas o tan difíciles de poder identificar, sino a veces son tan simples que son justamente las que pueden llegar a ser más exitosas en un principio, ¿no es cierto? Todo depende de cómo estas son implementadas para que puedan convertirse en innovaciones. Por otro lado, existe también la idea en general de que si a alguien se le ocurre una idea creativa, esta no tiene por qué ser difundida, compartida con otros, porque puede que los otros entonces se aprovechen de esta idea que ustedes tienen, que puede ser muy rentable, atractiva para ustedes, y mejor entonces mantenerla en secreto tanto como sea posible. Y la realidad hoy en día demuestra que esto no es así. Más bien, hay que idealmente conseguir que todos me quieran copiar, porque no va a haber nadie tanto que sepa del tema de la idea que yo estoy teniendo en mente como yo mismo, quien va a ser capaz de poder llevar adelante esa idea. Si yo le cuento esto a otros, probablemente los demás simplemente van a poder validar o refutar o darme ideas de cómo puedo yo hacer una mejor idea, cómo puedo yo mejorar algunos aspectos, cómo puedo entender cómo esto podría ser asumido o captado por los segmentos de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, por otro lado, también hay que tener en cuenta que hoy en día en las empresas tiene que implementarse regularmente la innovación en cualquiera de sus áreas. Un momento más voy a mostrarles a qué me refiero con esto de en cualquiera de sus áreas. No solamente se debe aplicar la innovación al desarrollo de productos, sino también a la manera en cómo esto se ofrece, a la forma en cómo se los produce, a la forma en cómo se gestiona la organización al interior para poder ofrecer este tipo de productos que podrían no necesariamente ser innovadores, pero que sí se necesita gestionarlo, necesita producirlo de manera innovadora. Entonces, hoy en día la innovación es una necesidad constante en las organizaciones, algo que no se puede dejar de hacer, y por eso es que la innovación es un tema muy, muy relevante hoy en día, ¿no? Así, por ejemplo, algunas empresas lo que hacen es caracterizar algunas estrategias, conceptualizarlas y aplicarlas para lograr ser exitosos en cualquier plan o misión, objetivo, propósito que se propongan llevar adelante, como el caso de, por ejemplo, Google. A Manuel Palacios aprovecho de presentarlo, lo vamos a tener de visita en el mes de marzo del 2023. Y probablemente todos ustedes también van a ser invitados para que él pueda, como siempre, compartir con nosotros cómo es que Google lleva adelante estas innovaciones, cuáles son sus estrategias que esta empresa sigue para lograrlo, ¿no? Y una de ellas, además de muchas de las que ven acá, que a mí me parece que es de las más relevantes, algo que parece ser bastante extraño y diferente, es esto de que el éxito, que dice Manuel Palacios, que es su fórmula secreta, depende mucho de que las personas trabajen en sus propias ideas. Por lo tanto, Google deja que las personas, su personal, trabaje un 20% para ellos mismos y un 80% para Google. Es decir, de los 5 días, un día es para ellos. Ellos pueden trabajar en sus propios intereses, en sus propias ideas, sus propias aspiraciones.
Eso hace entonces que se genere un crisol de las ideas, de los intereses intrínsecos que cada uno de ellos tiene, que luego eventualmente con toda la plataforma que Google posee, puede llegar a convertirse en un producto que seguramente va a ser innovador. Como un dato curioso nomás, Google Maps nació del alero de una persona que le gustaba la cartografía, la geografía, y que luego, por supuesto, viendo la plataforma que tiene Google, pudo haber propuesto en su momento la idea de tener en una página web el mapa del mundo, idea que fue muy bien recibida y que hoy en día la conocen ustedes muy bien, que es muy útil, ¿cierto? Ciertamente una idea creativa, diferente, distinta, que a su vez hoy en día es una innovación completa y totalmente exitosa. Bien, los tipos de innovación, como les decía, dentro de una organización se requiere innovar a distintos niveles, ¿no? Y según el objetivo, la innovación puede estar aplicada al producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Empresas de telecomunicaciones pueden desarrollar una nueva tecnología de comunicación inalámbrica. Fabricantes de computadores pueden desarrollar alguna nueva arquitectura de hardware para poder fabricar distintos computadores, o bien artefactos que típicamente utilizamos en la cocina, etcétera. Todos esos son ejemplos de innovaciones de productos. De proceso consiste en la generación de nuevas maneras diferentes, distintas de poder realizar las operaciones que llevan a la producción de estos servicios o productos. Entonces podrían de alguna manera especificarse procesos que son más eficientes, procesos que permiten que las personas sean más productivas, que sean más colaboradoras, etcétera, ¿no? Luego están innovaciones asociadas a la mercadotecnia, que tienen que ver con nuevas maneras de promover la compra de estos productos o servicios, que pueden venir de la mano de, por ejemplo, ofertas, de ganchos, de decir te vendo una parte, pero inicialmente te doy una parte gratuita para que te encantes con el producto y el resto te lo vendo a un precio menor, etcétera. Maneras diferentes de poder capturar el interés de compra de los clientes, ¿cierto? Y también se pueden generar innovaciones a nivel organizacional que tienen que ver con maneras diferentes de implementar la estrategia de una organización, ¿no es cierto? En este sentido, pueden muchas de estas estrategias estar basadas, por ejemplo, en los principios que Google tiene para poder alcanzar la innovación. Otras empresas alcanzan la innovación mediante otro tipo de estrategias. Cada una tiene su fórmula. Y lo que vamos a ver durante el módulo que yo dicto es algunos de estos principios que permiten alcanzar la innovación dentro de una organización, ¿no? Bien, por otro lado, las innovaciones de acuerdo a su impacto se clasifican en innovaciones que son incrementales, sucesivas mejoras del producto o servicio anterior. Típicamente esto se ve en los distintos modelos de celulares o iPhones particularmente que salen año tras año, ¿cierto? El primero no tenía cámara, los siguientes modelos tenían una cámara, luego una cámara delante y atrás, luego cámaras con más resolución. Finalmente tendremos probablemente unos años más un iPhone con una cámara en 3D, etcétera, ¿no es cierto? Y las otras innovaciones, que son menos frecuentes que las incrementales, son las disruptivas, que consisten en cambios radicales de la manera en cómo se ofrecen ciertos servicios o productos, como fue el paso de la iluminación utilizando combustible como el aceite de ballena a la energía eléctrica y las bombillas, ¿no es cierto? Para poder lograr entonces iluminar espacios o bien durante la noche, casas, empresas, etcétera, ¿no? Bien, por otro lado también hay tipos de innovación asociadas al origen. Y en esto me voy a detener un poquito y mientras lo voy explicando esperaría que ustedes me digan cuál de las dos consideran que es la mejor estrategia para lograr la innovación. La primera es la que es dirigida por el mercado. Se identifica una necesidad, un problema, y de acuerdo a esa necesidad o problema, se llega a diseñar una tecnología que satisface esa necesidad o resuelve el problema. Esa es la dirigida por el mercado. Pero hay otro tipo de soluciones innovadoras que son impulsadas por la tecnología. La tecnología ya existe y se busca distintos usos o aplicaciones de esta. De modo tal de que una vez que se ha encontrado alguna aplicación o uso, entonces simplemente lo que se hace es agregar
esa tecnología como parte de la solución a esa necesidad, ¿no es cierto? Bien, ahora nuevamente yo tengo preparado un Mentimeter con la pregunta de ¿cuál creen ustedes que es la mejor estrategia para lograr la innovación? ¿Aquella que es dirigida por el mercado o dirigida o impulsada por la tecnología? Pero por lo que veo me responden más fácilmente a través del chat. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál tiene más éxito o posibilidades de éxito de lograr innovación? ¿La que es dirigida por el mercado o la que es impulsada por la tecnología? Rápidamente pueden escribir mercado, tecnología, mercado dirigida por la necesidad, o tecnología dirigida por la tecnología que existe. Tengo un empate. Fabián dice por el mercado, Carlos dice por la tecnología. Carlos dice impulsada por la tecnología, de una explicación, porque eso creará nuevos mercados, impactará de mejor manera. ¿Alguien más? Reitero, ¿cuál tecnología creen o de qué manera se puede obtener mejor la innovación? ¿Dirigida por el mercado con base a identificar necesidades o impulsada por la tecnología? Tengo la tecnología y empiezo a identificar usos. Roberto dice tecnología. Casi estamos a la mitad. Bueno, bien, la respuesta correcta sería la que es dirigida por, hay una respuesta más, Jesús dice tecnología. Bueno, dirigida por el mercado, más que impulsada por la tecnología. Ciertamente las que son dirigidas por el mercado, por las necesidades, van a ser más exitosas porque de inmediato está respondiendo a una necesidad, a un problema que probablemente le está molestando a una gran cantidad de personas, ¿cierto? Si nosotros les ofrecemos una solución innovadora en base a esa necesidad o problema que tiene, lo más seguro es que nos lo compre de inmediato. No quiere decir de que las soluciones impulsadas por la tecnología no sean válidas como estrategias para poder lograr la innovación. Sí, por supuesto, también. Sin embargo, habrá que trabajar un poquito más en convencer a una buena cantidad de personas de las bondades de ese uso o aplicación de esa tecnología. Es prácticamente quizá como una especie de necesidad creada, lo cual, reitero, si finalmente es consumida y creen las personas que esto es útil, es una manera o una estrategia de lograr la innovación, aquella que es dirigida por la tecnología. Un ejemplo concreto de esto son los Smart TVs, que hace muchos años atrás fueron lanzados, y estoy seguro que a pesar de que ustedes podían conectar su email o navegar a través del televisor, porque tenía la conectividad de datos, muy pocos lo hacían, ¿no? Era una tecnología que de alguna forma estaba tratando de generar usos y aplicaciones. Evidentemente el uso y aplicación que vino inmediatamente después fue todas estas servicios de streaming, ¿no es cierto? Netflix, Disney, HBO, etcétera, etcétera. Pero esa fue una solución innovadora dirigida por la tecnología, no impulsada, dirigida por el mercado. El mercado no lo estaba demandando como tal, sino que hubo una oportunidad de la tecnología que permitió incorporar una aplicación, un uso beneficioso para las personas que terminó siendo consumido. Bien, por otro lado, también hay que entender de que los fracasos y riesgos tomados pueden generar innovación, tal y como le ocurrió a Apple, que en el año 93 al 98 vendía este dispositivo que tienen ustedes ahí al lado izquierdo, que se llama Newton, que es el abuelo de los iPads. El problema que tenía este dispositivo, tenía igual una pantalla que permitía escribir encima de ella, podía yo escribir un texto, tenía una planilla, podía anotar las direcciones, teléfonos de las personas, etcétera, pero lo que le faltaba era la conectividad inalámbrica que vino el año 2000, 2002. Sin embargo, todavía Apple se tomó unos años más para poder afinar esta solución de los iPads, ¿no? Que en un principio fue ampliamente criticada porque la gente no veía que esto podría ser una innovación, era una idea creativa, sí, tener un dispositivo que no tiene un teclado y que tiene una pantalla táctil, ¿no es cierto? Muchas personas decían en ese entonces, esto no va a funcionar. ¿Quién va a querer tener un teléfono celular que tiene como 3 veces el tamaño o algo así, ¿no? Refiriéndose al iPad. Entonces,
cuando este fue introducido fue de inmediato exitoso porque ya Apple había en su momento, tiempo atrás, había probado muchas de las cosas que tenía que probarse con los usuarios finales, clientes finales, quienes seguramente habrían dicho todo lo que esperarían que este dispositivo haga y lo volcaron o lo trajeron hacia el iPad, ¿no? El modelo que sí fue exitoso. Bien, por otro lado, y rápidamente, porque me imagino que ustedes tendrán preguntas, hay que tener en cuenta de que hay factores que afectan la innovación tanto a nivel personal como a nivel de la organización. Estos aspectos los vamos a tratar con detalle, o lo trato en detalle en el módulo que yo llevo adelante. También vemos conceptos, técnicas asociadas a la creatividad, de qué maneras yo puedo generar ideas creativas. Para ello hay una serie de técnicas como por ejemplo el brainstorming, muy conocido seguramente por todos ustedes, o Scamper, que es una técnica un poquito más avanzada, o la biónica, o bien los 6 sombreros, etcétera. Hay muchas técnicas que me permiten en forma grupal, conjunto con otros, poder generar ideas creativas, diferentes, distintas. Bien, aquí tengo algunas ideas creativas que no siempre a uno se le ocurre. Cuando uno piensa en un cuadro que es absolutamente plano, ¿no es cierto? Y nunca a uno se le ocurre un cuadro que puede tener un ángulo como el que ven ustedes ahí, que podía empotrarse justamente en la esquina de una pared, ¿no es cierto? De una casa, que también perfectamente puede verse qué es lo que se quiere mostrar, tanto si se ve de un ángulo como del otro, ¿no? Estas son ideas creativas que a uno se le tiene que ocurrir rompiendo el modelo mental que regularmente tiene de los cuadros que son planos, ¿no? O, por ejemplo, acá tengo un Pocket Case, que es una propuesta de un niño de 9 años que tiene la mente bastante abierta ante el problema de utilizar lápices de colores, y la idea que él tomó de estas navajas suizas, lo que hace es tomar entonces una navaja suiza con lápices de colores para que no se les pierda los lápices de colores y poder tenerlos a la mano de una manera práctica, ¿no? Que por cierto son las ideas que más me gustan porque son propuestas por niños, que como les digo tienen el modelo mental que tiene mucho que ver con la creatividad, que es algo que vamos a ver o veríamos en ese módulo. Bien, entrando un poquito más a la parte formal, a las herramientas que se pueden y metodologías que se pueden utilizar para alcanzar la innovación, porque claro, al ser esto muy importante, existen una serie de herramientas que me permiten lograr la innovación, ¿no? Proponer ideas creativas, trabajar en forma conjunta con otros, y es por eso que entonces se da paso el Lean Startup o el Design Thinking o el Lean, su modelo de negocio y la propuesta de valor, que consiste en herramientas que lo que hacen es identificar características, artefactos concretos que me orientan a identificar cuál es el problema que el cliente tiene, entender concreta y correctamente cuál es su necesidad, presentar algunas alternativas de solución y hacer un calce, un encaje entre aquellas que son o se consideran que son las más adecuadas, ¿no? Luego, con base a la identificación de la propuesta de valor, utilizando este lienzo de propuesta de valor, uno puede identificar los distintos componentes de un modelo de negocio de una organización. Para ello, además de la propuesta de valor y para quién esto está dirigido, uno tendría que especificar cuáles son las fuentes de ingreso, los canales de comunicación con los clientes, las actividades clave, los recursos clave, etcétera. Una serie de componentes que son relevantes en el modelo de negocio que una organización estaría llevando para lograr la innovación. Pero no es lo único, porque también existen otras metodologías, como por ejemplo Lean Startup, que está muy adecuada para ideas incipientes, para los emprendedores, que se les ocurre algo que quieren empezar a testear con los clientes de manera rápida, eficiente, con pocos recursos, con poco esfuerzo, ¿no? Entonces Lean Startup sigue una serie de pasos, 3 en particular, que consiste inicialmente en construir un prototipo o producto mínimo viable, el cual va luego a ser presentado a los clientes, y con base a esa presentación se van a obtener retroalimentaciones de parte de ellos que le permitirán a la persona que propone esta idea reformular, modificar, mejorar, asegurarse que la idea que tiene va a ser exitosa, ¿no es cierto?, para lograr la innovación.
no es el único. Existen otras metodologías, como por ejemplo el Design Thinking, que sigue una serie de pasos en secuencia que pueden ser siempre redefinidos nuevamente para poder entender bien a la necesidad del cliente, al problema que éste tiene, definir cuál es mi marco de acción, proponer ideas alternativas de solución, prototipar, que se mezcla con el Lean Startup, por eso está puesto aquí al medio, y finalmente evaluar, ¿no? Evaluar que lo que se me ha ocurrido es realmente lo que resuelve el problema, lo que satisface la necesidad del cliente. Bien, también se utiliza Lean Canvas, que es un lienzo que permite identificar de manera muy similar al lienzo modelo de negocio cuáles son los aspectos más relevantes que están asociados al producto que yo estoy queriendo proponer como solución para satisfacer alguna necesidad de algún cliente, ¿no es cierto? Todo esto son herramientas que se pueden resolver también con tecnología. Aquí tengo un video de una herramienta colaborativa que se llama Miro, que ustedes utilizarían durante el módulo para poder especificar estos lienzos que ustedes han visto de manera colaborativa, asincrónica o sincrónicamente desde donde quiera que ustedes se encuentren. Lo que ven ustedes ahí es un usuario que lo que está haciendo es agregar distintas partes a la propuesta de valor o al lienzo, modelo de negocio, etcétera. Esta va a ser la forma en la que nosotros vamos a trabajar, de manera digital también. De hecho, concretamente, esto es parte de lo que los estudiantes hacen cuando están aplicando las metodologías de Design Thinking o el lienzo, modelo de negocio o la propuesta de valor, etcétera. Bien, bueno, yo podría hablar muchas más cosas, pero espero con esto haberles dado una idea de en qué consiste en la innovación y cómo es que uno puede o debe de identificar aspectos que son relevantes para su logro, ¿no es cierto? Métodos que me permiten proponer ideas creativas, métodos o herramientas que me permiten trabajar esas ideas de manera sistemática, y estos métodos o herramientas tienen que ustedes saber que corresponden a las mejores prácticas que las empresas o organizaciones exitosas utilizan hoy en día, ¿no? Bien, con eso entonces termino mi exposición. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario. A ti las gracias, Fabián, por tu atención. Bueno, yo quiero agradecerle al profesor Gustavo Zurita también por venir a compartirnos en este tiempo. También si tenemos preguntas, como decía antes, de temas de administración, de postulaciones, también podemos aquí responderle con Pilar y conmigo. Y bueno, a todos los asistentes también muchas gracias por estar con nosotros, por su interés. Y nuestros canales siguen abiertos para responder consultas, o sea, ahora mismo o en el futuro. Roberto, adelante. Orientación del puedo programa. habilitar el micrófono a Roberto si él lo desea. Bueno, nos pregunta si la orientación es más relacionada a personas a informática. Lo que te puedo contar, Roberto, o sea, más bien para un comercial. Te puedo comentar la mezcla que tenemos ya, porque este programa partió este año, y inicialmente pensamos que íbamos a tener una mezcla de un 70% de personas que vienen de informática y tal vez otro 30% una mezcla de áreas comerciales o administración. Pero esta mezcla que tenemos nosotros de analizar procesos de negocio, modelo, estrategia, análisis de datos y sistema de información, ha atraído a muchos ingenieros civiles, ¿ya?, que no son informáticos ni son comerciales, tal como entre medio. También tenemos una proporción de estudiantes que vienen justamente de las ciencias de la computación y la informática, y otros, en menor medida, personas que vienen del área de administración. No solamente la mezcla de carreras de origen es buena, sino que también nos encontramos que las empresas donde están trabajando nuestros estudiantes también son súper interesantes. Así que
No sé cómo fue la experiencia de Gustavo. Yo que hice la clase en el primer módulo, fue muy buenas las discusiones que se daban, la experiencia de verse los conflictos que se dan entre mismos proveedores y clientes, entre empresas, los B2B. Ahí nos comentaban los problemas que tienen como clientes y los problemas que también se presentan como proveedores. Así que esa es la mezcla que hemos tenido, fue súper interesante. Concuerdo contigo, Ariel. Yo creo que los estudiantes que tenemos actualmente vienen de distintas formaciones. Tenemos particularmente, recuerdo una estudiante que por supuesto tiene una formación en informática. A ella le gusta las artes particularmente, y lo que ella está haciendo en sus propuestas es utilizar este gusto que tiene por las artes para poder presentar soluciones, particularmente en el módulo que dicto de innovación, ¿no? Ahora, el arte tiene mucho que ver con las propuestas creativas, porque es una manera de poder generar propuestas que son diferentes o distintas, que justamente a los artistas, a diferencia de los ingenieros, se les ocurre con una mayor apertura, dada la formación ingenieril que a veces está un poquito más orientada a ser muy estructurados, ¿no es cierto? Así que yo diría que el programa equilibra bastante bien las distintas expectativas que tienen los estudiantes y como Ariel dijo, se pueden generar sinergias interesantes entre aquellos que están en una posición y los que están en otra. Siempre es posible generar nuevas cosas. Hoy en día el avance no viene por solamente seguir un área, sino a veces interrelacionar intereses, áreas, contextos diferentes, distintos, ¿no? Así que definitivamente pienso, en mi opinión, que les sirve muy bien a los que son ingenieros comerciales para completar aquella parte tecnológica o de sistemas, y también, por cierto, a los que estudian informática o ciencias de la computación, porque les sirve para completar esta parte de la estrategia del management, ¿no? Definitivamente. Yo voy a contestar la última pregunta, después si pueden quedarse encantados, tengo que irme a una ceremonia aquí en la facultad. Alguien pregunta aquí si se debe tener una base en conocimiento de informática o en bases de datos. En la nivelación yo hago esas preguntas, veo la trayectoria, los currículums, las carreras de origen, y nosotros tenemos 3 cursos de nivelación. Uno de esos cursos es en Administración y Gestión de Datos, y es una nivelación. Es decir, si hay gente que viene de las áreas de administración y que no ha tenido mucho contacto, no ha trabajado en la práctica con bases de datos, ahí se van a actualizar. La verdad es que hay gente que incluso si ha estudiado estas áreas de informática, igual me dice, igual quiero actualizarme, y además quiero conocer a todos mis profesores y todos mis compañeros, así que en estos cursos de nivelación generalmente tenemos casi el staff completo de estudiantes. También, ahora, si alguien viene del área informática y no ha visto temas de contabilidad, también tenemos un curso de nivelación que es lectura financiero-contable, ¿ya? Y un tercer curso que es matemáticas para la gestión, está pensado para personas que hace tiempo que salieron de la universidad, tal vez ya llevan un tiempo sin volver a las salas de clase a estudiar. Entonces, por una parte del sentido, y también porque parte del instrumental de modelamiento y de análisis, tanto en bases de datos, en lectura financiero-contable y en matemáticas, se van a ocupar después en los cursos siguientes. Así que por eso los pusimos como nivelación. Pero como dije antes, esto se ve caso a caso. Bueno, yo puedo contestar algunas preguntas más Sí, que hay. bueno, los dejo todos en muy Sí. buenas manos, así que muchísimas gracias. Que estés muy bien, Ariel. Nos vemos. Chao. Carlos puso una pregunta de qué conocimientos informáticos, programación serían indispensables. Mira, hay cursos en los que se va a necesitar introducir algunas líneas de código, pero no a nivel de tener que programar desde un principio, desde cero o desde abajo. Lo más probable es que en ese curso tú recibas una instrucción concreta de cuáles son los códigos, las instrucciones necesarias para poder implementar algo, que seguramente van a ser de nivel superior, es decir, no va a ser que tú tengas que escribir miles de líneas de código, sino más bien
Hoy en día la verdad es que la mayoría de los ambientes de programación tienen ya librerías o instrucciones que simplifican mucho la implementación de ciertas soluciones. Yo diría que más bien ya están prácticamente al nivel de herramientas más que de lenguajes de programación. Así que, Carlos, en ese sentido, diría que no es necesario tener que saber programar al derecho y al revés, simplemente hay que tener una habilidad suficiente como para poder capturar la lógica de una serie de instrucciones que seguramente van a ser utilizadas para poder implementar ciertas soluciones de un nivel superior. Considera además de que los módulos no son módulos que se llevan en un semestre, son módulos que te dan lo necesario concretamente y de manera específica lo que necesitas para poder hacer estas cosas, ¿no? Así que no me preocuparía en ese sentido, Carlos. No se requiere tener unos conocimientos de programación avanzados. Dices que vienes de un área de administración, finanzas, con marketing. Seguramente diría, tenemos estudiantes actualmente que vienen de la misma formación tuya y vemos que no tienen ningún inconveniente. Sebastián dice, ¿a qué industria se enfoca más el programa? Banca, retail, aerolínea, logística, distribución. Mira, yo diría que en general, Sebastián, nosotros lo que hacemos siempre es instanciar nuestros cursos, nuestros módulos a los contextos, intereses que ustedes tengan como estudiantes. Ustedes trabajan ya en la banca, si trabajan en el retail, si trabajan en una aerolínea, tenemos instancias prácticas en las que pedimos justamente que ustedes hagan ejercicios de aplicación de lo que hemos visto en clase en esos contextos. Para nosotros es muy importante eso. Por lo tanto, no te puedo decir de que hay una especie de enfoque o sesgo en que a lo mejor esta maestría está orientada para solamente el retail. No, no es así. Solamente para la banca, no, en realidad puede ser para cualquiera área que se te ocurra. Evidentemente, si tú me hablas de logística y distribución y si tú quieres generar por ahí unos robots que son tecnologías de información, que lo que hacen es tomar los pasillos y los palets de manera automática, bueno, ahí te diría que probablemente para ello necesitarías un programa de robótica. Sin embargo, si estás pensando en la delineación de una solución, de una arquitectura a nivel general, no a nivel de detalle de implementación de la robótica, ciertamente también, por supuesto, es algo que te sería útil para la logística y la distribución. Las tesis o el trabajo dirigido que mi colega Ariel mencionó son definidas con base a los intereses que ustedes tengan. Y por supuesto, de alguna forma, utilidad que encuentran en uno u otro módulo que han tomado. Entonces, va a haber un profesor que les va a apoyar a ustedes a dirigir ese tema de interés que tienen para poder aplicarlo en cualquier contexto que ustedes lo vean oportuno, útil o les sea a ustedes mismos intrínsecamente motivante. No planteamos nosotros, por supuesto que podemos hacerlo, pero no necesariamente se desarrollan tesis asociadas a los temas que nosotros proponemos, sino ustedes pueden proponer temas que pueden, por supuesto, ir perfilándose en función de lo que han aprendido en todos los módulos, o particularmente en algunos. ¿Alguna otra pregunta? Mientras surgen más preguntas, no sé si Pilar, ¿quieres agregar algo más acerca de admisión? Sí, mira, quería contestar una pregunta que quedó bien atrás, así que casi olvidaba, que estaban preguntando si se podía postular a NID. No, les cuento, este programa todavía no cumple con los requisitos de la cantidad de versiones que salgan para poder postular todavía a la acreditación, por lo tanto, no, a NID no se pueden presentar. Lo que sí decirles es que, bueno, el área de admisión de posgrado, nuestra principal labor es acompañarlos en todo este proceso. Todos los temas administrativos, nosotros estamos súper abiertos a recibir todas sus consultas. Esta no es una decisión fácil, por lo tanto lo que necesitan aquí es más que nada un acompañamiento.
Y si bien no somos las académicas, pero podemos hacer de facilitadoras, ya sea con el área académica, con el área de tesorería, con el área de formas de pago, etc. Entonces dejarlos súper invitados a que nos contacten. Nosotros somos personas de carne y hueso, contestamos el teléfono, no somos una grabación, por lo tanto el acompañamiento para este proceso, que es súper importante, lo hacemos nosotros. Una cosa que también les recomiendo desde ya: hay 3 documentos que se piden dentro de los administrativos, que ustedes los tienen que pedir en sus universidades de pregrado. Y como este programa parte en marzo, las universidades cierran en febrero, yo les recomiendo desde ya que pidan 3 papeles principales dentro de lo que se piden. Es el certificado de título profesional, el acta de notas y el ranking académico. Son 3 documentos que es lo único que podría atrasarlos en su proceso de postulación. Y en virtud del tiempo, dejarlos, insisto, súper invitados a contactarnos, y nosotros vamos a estar ayudándolos en todo lo que requiera. Algo súper importante, descuento los pasamos súper rápido, pero al final del día hay un montón de descuentos, y cada postulante, según el perfil, nosotros vemos y evaluamos cuál es el descuento que mejor les convenga. Si en este minuto es el de matrícula anticipada, pero puede ser que ustedes tengan dentro de su ranking académico, estén dentro del 20% superior de su promoción, por lo tanto, ese es un 20%, está por sobre el del 17%. Entonces también es súper importante el que reúnan los antecedentes para ver a qué descuento aplican y para poder entregarles un plan de pago. Pilar, también tenemos el descuento por participación en la charla informativa, ¿verdad? Exactamente, quienes participan en una charla, este es el único descuento que se suma con el descuento original, que es un 3% adicional sobre el descuento que les corresponda según el perfil. Se suma un 3% por haber asistido a esta charla, recuerden mencionarlo. Y lo otro también es que si pagan al contado, al valor a pagar tienen un 5% extra, que no es menor. Entonces también lo mismo, si bien tenemos tiempo, pero estamos apurados, les recomiendo que vayan aclarando todas sus dudas desde ya con nosotros. Profesor Gustavo, no sé si quiera dar algunas palabras de cierre, creo que ya no hay más preguntas. Simplemente agradecer su atención y espero verlos pronto a todos ustedes por allá. En el programa en marzo, empieza los primeros días de marzo, ¿no es cierto? Alguien preguntó ahí. Será un gusto tenerlos en la Universidad de Chile. Conmigo entonces, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Pilar. Y ¿tu nombre es? Leonardo. Leonardo. Por su apoyo también. Gracias entonces. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos nuestros participantes, muchas gracias profesor, muchas gracias Pilar. Les recordamos que a partir de mañana vamos a estarlos contactando, y esta reunión también está siendo grabada, así que va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Acá en el chat les pegué el correo de Pilar por si necesitan escribirle algo, y también está el link de nuestro canal en YouTube. Muchas gracias a todos por su tiempo, y que nos veamos en una próxima oportunidad, y ojalá sean como alumnos en la facultad. Que estén muy bien, hasta luego.